Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Detrás del Dojo, el podcast donde se habla de artes marciales y de deportes de combate. Y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial porque ella, o el episodio que grabé con ella anteriormente, es uno de los más escuchados en Spotify. Entonces, estuvo muy agradable aquella vez que platiqué con ella y obviamente tenía que volver a estar aquí en el programa y me está acompañando desde la Ciudad de México y ella es Alejandra Bellerrain. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto que estés una vez más conmigo aquí en el podcast. Hola, Abraham. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Muy agradecida por estar aquí y encantada pues de poder compartir una experiencia más con ustedes. Sí, oye, fíjate que estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar aquí fuera del aire, que cómo me estaba batallando para volver a coincidir en volver a grabar juntos, ¿no? Porque ya tenía rato contigo, bueno, más bien ya tenía rato queriendo grabar contigo porque este fue uno de los episodios que yo quería como que fueran de los primeros la segunda temporada, pero pues por una o por otra cosa pues, no se podía y afortunadamente el día de hoy por fin se nos hizo grabar. Sí, así es, Abraham. Pues por fin podemos coincidir de nuevo y pues de nuevo aquí encantada de platicar, de que contemos este tema que se me hizo súper interesante. Así es. Entonces, nada más para recordarle a las personas que nos están escuchando ahorita, Ale es experta en esgrima, ¿sí? Ella compitió muchísimo tiempo en esgrima, sobre todo en la especialidad de sable. Sí, ¿verdad? Es correcto, en sable. Sí, sí, así es, en la pata de sable. Entonces, el tema que decidí platicar con ella es un poquito sobre los nervios que nosotros podemos tener antes de competir. Porque, pues, Ale compitió muchísimo en esgrima y yo, pues, competí muchísimo en artes marciales, ¿no? Sobre todo en taekwondo, cuando éramos un poquito más jóvenes de lo que somos ahora, porque no me considero que ya estemos tan señores. Y vamos a platicar un poquito sobre nuestras experiencias, más o menos qué era lo que nos pasaba cuando nos poníamos nerviosos, los días previos a la competencia, durante ella y todo eso. Y pues como dices tú, es un tema, pues yo creo que a los dos se nos hace muy, muy padre. Sí, no, no, no. Aparte es un tema muy amplio, ¿no? Porque en cada persona se pueden manifestar estos nervios de diferente manera. Entonces, incluso por las disciplinas, ¿no? También tiene que ver aquí mucho el carácter, la personalidad de cada persona. Entonces, creo que es un tema bastante amplio que podemos aterrizar. Así es. Entonces, pues para ir iniciando con esto, Ale, tú cuando competías en esgrima, ¿qué tan nerviosa te ponías? O sea, ¿eras de las que eran así como muy tranquilas a la hora de competir o no sé, te ponías nerviosa muchísimos días antes y todo eso? Más o menos tú cómo lo manejabas cuando ibas a competir. No, fíjate, mira, la verdad es que por lo general sí me ponía nerviosa, pero eran unos nervios que sí serían como controlables, ¿no? O sea, Ok, de esos que sientes que te suda un poquito la mano, entonces, ajá, esa clase de nervios como de emoción, pero la verdad es que también yo sí lo atribuyo mucho a mi personalidad y a mi autoestima y a la forma en que fui educada, ¿no? Porque ok, la verdad es que yo empecé a competir desde los 5 años, o sea, soy deportista desde muy chiquita y ajá, justamente fui expuesta a estas competencias a, a los 5, o sea, entonces, pues cuando impones a un niño en esta parte de competencias, que lo involucras, pues creo que desarrollas mucho esta habilidad ante los nervios, ¿no? ok, Pero, pues definitivamente esto no quiere decir que sea un seguro, ¿no? Que nunca te vaya a pasar que los nervios te arrebasan. Definitivamente creo que los nervios pueden llegar por cualquier otro motivo diferente, incluso porque llega otro competidor al cual nunca has competido antes y claro, tiene tal vez fama, ¿no? Esta fama de que es muy bueno o que es alguien que te impone tal vez esta persona. Entonces, creo que también hay ciertos factores diferentes, ¿no? ok, Y a mí me pasó, sinceramente, o sea, a mí me pasó que yo decía, no, sí, sí puedo, sí estoy muy tranquila y ajá. todo, y llegaba ese momento en que paz, Oye, me decías el shock. ahorita, perdón, ¿continúa? Sí, sí, yo,
Yo recuerdo una ocasión muy en particular y es justo cuando estaba entrando en la adolescencia. Hubo Ajá. como ese cambio, digamos que de cuando eres niño, que eres más desinhibido, que tal vez no tomas tan en cuenta una opinión de los demás o de tus compañeros. O que no estás tan consciente, ¿no? Como de muchas de las cosas que a lo mejor de niño no te fijas. Exacto, no estás Ajá. consciente pues, y lo ves hasta como un juego, ¿no? O sea, Sí, ves la parte de la competencia como un juego, una experiencia y que la verdad esa parte de la inocencia que tienes, pues te ajá. ayuda, te hace tal vez no pensar en esta clase de comentarios que te puedan llegar a hacer algún Algún compañero y compañero. afectarte, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, mira, ahorita me llamó mucho la atención que dijiste que empezaste a competir desde los 5 años, pero que influyó mucho en que tú en esa etapa no te ponías tan nerviosa por la manera en que fuiste educada. ¿Eso tú lo sientes que fue más bien como una especie de que a lo mejor tus papás estaban, no sé, a lo mejor como en ese medio o que ellos también en su juventud compitieron en algún deporte? ¿O te educaron más bien como de una mente ganadora, de que tú puedes hacer todo? Porque ya ves que los papás, hay papás que, pues sí, siempre como que te están impulsando adelante, ¿no? Que en mi caso sí era, ¿no? De que ellos como que siempre me hacían sentir que yo era bueno y que yo podía ganar, ¿no? Entonces, por eso a mí también me ayudaba como que a la hora de competir, sentirme seguro. No sé tú si fue algo similar o más o menos a qué te refieres con la manera en que fuiste educada. Fíjate que sí, tienes ahí un punto muy, muy importante y hay dos cosas que me hacen sentirme como más afortunada, ¿no? Porque, Ajá, pues sí, mi papá pues viene de familia de deportistas, ok, entonces él hasta la fecha es una persona que es sumamente activa en el deporte, ok, entonces pues siempre nos inculcó mucho toda la cultura, ¿no? Del ok, deporte, de la competencia y justo pues cómo manejar un poco la parte de los nervios y por parte de mi mamá siempre hubo como ese apoyo emocional. O sea, siempre de que tú puedes, te has esforzado mucho, has estado trabajando, confía en ti mismo. Entonces, no te preocupes si no ganas, o sea, el chiste es participar. Y a mí también creo que es algo muy importante, ¿no? Porque después claro, es como te sientes con esa presión de que te esforzaste tanto y tal vez no ganaste porque, bueno, pues hay alguien que pudo ser mejor que tú. así es. Entonces, creo que el hecho de decir de si no ganas, no importa, el chiste es que participes, el chiste es que Que tú te te sientas, esfuerces. Ujú. te esfuerces, te sientes con esa fortaleza mental de poder hacer las cosas. Entonces, creo que esa mezcla de factores definitivamente pues ayudó a que tuviera una seguridad mucho más alta en las competencias, Claro. pero aún así te digo, cuando yo tuve ese cambio a la adolescencia, hubo una vez una competencia en particular, era un Ajá. selectivo nacional aquí en Ciudad de México, en el Comité Olímpico, y me habían cambiado de arma. Justamente yo cuando inicié esgrima, inicié con espada. Ok. Entonces, la verdad es que no me gustó, como que se me hacía un poco no adecuado tal vez para mi personalidad, que era un poquito como más explosivo, más rápido, que es lo que es el sable, y fue Ajá. mi primera competencia en sable. Entonces el sable pues tiene esa, Esa digamos que particularidad. sí, tiene esa Ujú. explosividad, es muy rápido y yo me paré en la pista por primera vez y no pude actuar, me quedé parada, en shock. O Claro. sea, recuerdo bien que mi mano me temblaba a un punto que de verdad parecía que tenía Parkinson, porque Ok. de verdad no podía avanzar, no podía hacer absolutamente nada. Y mi coach, o sea, sentía que estaba en un trance, ¿no? Que había entrado en un trance y Ok. que mi coach me decía, oye, haz esto, haz lo otro, me estaba echando porras, me estaba hablando y yo de verdad escuchaba como voces a lo lejos, ¿no? O sea, realmente no podía actuar Sí, y es como estar aturdido, ¿no? Se siente como si estuvieras como entre despierto, como algo así se siente. Es un sentimiento muy feo. Y al sí, mismo tiempo la otra persona hacia ti con sus ataques, haciendo lo que él tiene que hacer, y tú pues tu cuerpo sin responder. Es un sentimiento que desespera bastante, sí lo he vivido. justo Ajá, me sentía con esa sensación que sabía que tenía que moverme, pero no podía. ándale, sí, Entonces, lo que hizo mi entrenador fue que me sacó de la pista
me Ajá. refrescó literal, o sea, me dio como un power, ahora sí que como los boxeadores, ¿no? Me puso paños, Ah, sí, fríos en la fríos. cara, yo estaba sudando en frío, estaba como muy en shock. Entonces me ayudó como a concentrarme de nuevo, a tranquilizarme, a tomar aire, a tomar agua, y algo que me acuerdo que me dijo muy bien es, no te preocupes, Ajá, confía en ti, haz lo que puedas, no importa, o sea, aquí vienes a participar. claro. Entonces, y eso está bien porque te quita esa presión de que, pues, no necesariamente vienes a ganar, ¿no? Entonces, creo que regresé a la pista. Ajá, Entonces, después de eso, después como esa pausa, y pude competir. No gané, pero justamente pude competir. O sea, ya es como pude manejar esos nervios, al menos ya mi brazo estaba respondiendo, ya estaba pensando tal vez un poquito más, ajá, sin obviamente tal vez ser tan consciente sobre los movimientos que tenía que hacer, ¿no? claro. O sea, entonces tu pequeña victoria, o sea, tu victoria de aquella competencia, pues más bien fue haber podido reaccionar, ¿no? Por así decirlo, haber superado ese obstáculo que eran que los nervios, pues no te dejaron hacer a lo mejor lo que hubiera sido tu mejor performance, pero pues afortunadamente no te fuiste con la experiencia traumante de que esa competencia no hiciste nada, ¿no? Y que solamente te fuiste a parar, por así decirlo. Exacto, y fíjate que Ujú. ahí dijiste un punto muy importante, que es un Ajá, pequeño éxito, ¿no? claro, Porque realmente después la gente se siente como que no sabe nada, que lo que hizo no vale para nada, pero es un pequeño éxito poder dominarte a ti mismo, o sea, poder dominar estos nervios no es algo sencillo, es algo que claro, hay que trabajarse una preparación mental sumamente fuerte y que aún así teniendo esta preparación mental muchas veces no está en ti. Vienen otros claro. factores adicionales, que tal vez no dormiste, que no Ujú. descansaste lo suficiente, que estabas muy nervioso días antes, que no comiste bien. Puede haber, tal vez en el caso de mujeres, bueno, pues que te llegue tu periodo. Entonces, Claro, todo esto son influyen. factores que influyen. Fíjate que, mira, yo la verdad cuando me empezaste a platicar como sobre esta experiencia, hubo un punto que me llamó muchísimo la atención y es qué tanto influyen en este caso cuando éramos niños, porque ahorita estamos hablando todavía más o menos de nuestra etapa de niños, cuando recién empezamos a competir, en tu caso en esgrima o en mi caso en taekwondo, ¿no? El apoyo que nos daban tanto nuestros papás como nuestros entrenadores principales, por así decirlo, ¿no? Porque tú manejaste ahorita un concepto que era sobre la presión que tú tenías o que teníamos nosotros a la hora de ir a una competencia. ¿Cuál era tu objetivo? Porque ya ves que hay torneos que son más como de fogueo, como para que empieces a Claro. soltarte, para que empieces como a sentir que es un torneo, que es una competencia. Y hay otros torneos, por ejemplo, uno de los torneos más fuertes, como tú lo mencionaste, son los selectivos. Que los selectivos para la gente que no está como muy metido en deportes de este tipo, es cuando vas a hacer un torneo, no sé, estatal o regional, y de ahí sale la selección nacional. Entonces, pues es un torneo muy importante al cual todos nos preparamos pues todo el año. Es un torneo que se hace una vez al año y obviamente pues el que gana se va con viáticos, se va a entrenar a concentraciones en la selección y todo eso. Entonces como que el premio es demasiado grande, ¿no? Entonces por lo Exacto. tanto Y la así la presión, presión. ándale, entonces es directamente proporcional a la presión que se ejerce sobre el competidor, ¿no? Entonces así como tú lo mencionas, por ejemplo, a mí me pasaba también que mis papás era de, mira, no necesariamente que ganes el oro o el primer lugar y todo, pero yo quiero que se vea que hiciste tu mejor esfuerzo, porque nosotros no sabemos las demás personas qué nivel traen y si se prepararon mejor o si ellos ese día todo, imagínate ese día que a ti nada te sale, pero al otro todo le sale. Cada estocada que hace pega o cada giro que metió en el taekwondo pegó, todo eso también puede pasar, más los factores que tú ya mencionaste. Entonces, yo creo que es muy importante el apoyo que estás teniendo tanto de tus papás como de tu entrenador, el cómo manejan la presión que hay sobre ti, el cómo te la liberan, o si ellos lo hacen mal, esa presión puede inclusive que la hagan más grande al punto de que tú tienes más miedo de fallarle a ellos que de fallarte a ti mismo, que a mí ese se me hace un punto muy importante. Es que justo a ese vamos. Ujú. Yo creo que lo principal es educar
sobre pequeños éxitos, o sea, Así educar es, al deportista o a la persona sobre estos pequeños éxitos, y más si es una persona que tal vez no está acostumbrada a este tipo de competencias o ese tipo de exposición ante las personas. De hecho, me recuerda mucho ahorita algo que comentaste de los profesores, ajá, porque nosotros con todo y que pues íbamos a estos selectivos nacionales y todo, teníamos y que ya pues teníamos ya una competencia mucho más seguida, teníamos siempre unas pláticas motivacionales pre-competencias. claro, Entonces, en estas pláticas motivacionales es justamente nos hacían reforzar pues mucho lo que éramos capaces, cómo confiar en nosotros mismos, cómo se puede manejar esta clase de nervios, que los tomamos a ventaja estos nervios, tratar de cómo reaccionar ante ellos. Entonces, realmente, pues también aquí se ve muy afectada toda la parte de tu personalidad y tu autoestima y todo tu alrededor que viene alrededor de estos nervios. claro. Sí, porque todo eso tú lo sientes como, tal vez debería, no soy tan bueno, no soy tan talentoso, tal vez este deporte o este arte marcial no es para mí, tal vez me debería dedicar a otra cosa. Y sí es cierto, sí son golpes emocionales muy rudos que llevan a mucha gente a dejar las disciplinas. De hecho, mucha gente después de un mal resultado en un torneo deja los deportes o deja el taekwondo o las artes marciales. Y todo eso yo siento que se debe a lo que estás mencionando, de que no se supo manejar a lo mejor esos pequeños éxitos que cuando no lo logramos, nosotros lo vemos como si fuera el gran fracaso de nuestra carrera, ¿no? Y pues yo creo que nada que ver, o sea, son cosas que inevitablemente tenemos que vivir. Yo sé que tú en las competencias que estuviste haciendo de joven, perdiste 1000 veces, ganaste 1000 veces y al igual yo, ¿no? O sea, a veces ganaba, a veces no me iba tan bien. Y pues son cosas que, como tú mencionas, influyen mucho a la hora de cómo va a proseguir mi carrera de ahora en adelante, en cómo voy a manejar el resultado que obtuve en el torneo. Se me hace muy interesante la perspectiva desde que la estás atacando, Ale. No sé si tú, por ejemplo, cuando te decían que iba a haber un torneo, ¿Ah? porque, por ejemplo, aunque tú y yo hacemos disciplinas que son de combate, no sé, por ejemplo, en el taekwondo, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me influían a la hora de ponerme nervioso en los combates es que, pues como estás haciendo un combate con patadas, con golpes, pues los golpes, por ejemplo, son dolorosos o tienes como Claro. que cierta parte de tus nervios es también porque vas a poner tu integridad física en riesgo, por ejemplo. Entonces sí es como de, además de perder, pues puede que me suceda algo. Entonces yo siento que ahí a veces está como el miedo ese extra de que te pueda pasar algo. En el esgrima Fíjate hay algo similar. Fíjate que sí, Ajá, aunque parece que estés muy protegido dentro del deporte, y la verdad es que sí estás protegido, pero ajá, aún así sí duele, o sea, porque hay personas que son muy fuertes, ¿no? Entonces, claro. que tiene ahora sí que la mano pesada, ¿no? Por así decirlo. Ok. Entonces, pues, ¿no crees que es un dolorcito leve? Sí llegas a hacerse un moretón Un y golpe sí, bueno. Ujú. también algo muy común es que no estás acostumbrado a que te den algún espadazo tal cual en la careta. Entonces, en la Ok, careta, pues hace un sonido fuerte que hace que cierres los ojos. ok, ok. Y es totalmente natural. La cosa es mantenerte como que sea demasiado rápido ese abrir y cerrar de ojos para que no pierdas concentración y realmente no puedas quedarte como atado y que la otra persona te empiece a atacar y atacar y atacar. Claro, Entonces, también justamente es importante estar como muy consciente y porque también te puedes lastimar, o sea, la verdad es que una torcedura de tobillo está sí, duele bastante. realmente expuesta, o Sí, sí, un sí. tirón. Ajá. Entonces, O sea, sí está ese es factor entonces, o sea, como el factor de que me estoy jugando el físico, no solamente es estar parado y ya, ¿no? La competencia. exacto, Porque yo, por exacto. ejemplo, veo mucho, en mi caso que doy clase con los papás, que a veces dicen, oiga, profe, pero ¿por qué si yo veo que mi niño en la clase de combate se suelta tanto y hace patadas girando y cosas muy padres? ¿Por qué en el torneo yo veo como que su desempeño es un poquito más bajo? Como que a veces no sueltan igual o no tiran las mismas patadas o no se mueven igual de rápido. Y tiene todo eso que ver con lo que ya mencionamos ahorita, que estás más nervioso, que obviamente la presión es otra. O sea, cuando tú estás en tu escuela,
que aparte estás entrenando en un lugar que conoces, estás en una zona de confort porque estás con tus compañeros con los que has hecho combates o duelos infinidad de veces, ¿no? Y que ya conoces tal Ajá, vez cómo ellos reaccionan, cuáles cómo se son los mueven. estímulos, cómo se mueven, exacto. Entonces, Y creo que luego, eso ajá, y ya te sacan de ahí, te sacan de tu zona de confort, te vas a una competencia donde vas con una persona que no conoces, que no sabes qué tanto trae, y nada más estás como midiéndolo, no, se ve como que está grande, tal vez es bueno, o no, se ve ahí sencillón, pero no sabemos, ¿no? Hasta que se termine de mover. es justo esa Ujú, incertidumbre la ujú. que te hace siempre mucho dudar. Aparte, si llegan ahora sí como los chismes, ¿no? Que llega, uy, oiga, el de Guadalajara es súper bueno, ha ganado tanto y tanto, tanto, pues obviamente te pone a dudar, pues seré yo al mismo nivel que él. Ándale. Oye, ¿y que no te pasaba, por ejemplo, a mí esto me pasaba mucho cuando íbamos a torneos nacionales, que por ejemplo te llevaban a, no sé, ya ves, el camioncito de los de Chihuahua. Bueno, así tú, o la selección del estado donde seas, ¿no? Claro. Y ahí vas con tu uniforme, que dice Chihuahua, bien bonito, tus pants y todo. Llegas al hotel sede, porque había un hotel sede donde llegaban todos los de la competencia, donde al siguiente día ibas a, pues ahora sí que hacer los duelos, los combates, y que empezabas a ver a los de los otros estados así con sus chamarras también, ¿no? De otros colores y todo. Como que ese momento era especial, no era como de una emoción mezclada como con nervios, como con estar midiendo gente, o no vivías algo tú similar. No, no, claro que lo viví y la verdad Ajá, es que para mí fueron momentos maravillosos, o sea, claro. Ujú. maravillosos. Hasta la fecha tengo muchas amistades en otros estados por lo mismo. Ajá, Y la verdad es que algo muy gracioso que pasaba era que pues estabas en competencia y sabías, no, híjole, ahí viene la tapatía que te va a poner una arrastrada. ajá. Entonces, pero decías, pues bueno, ya estoy aquí, vamos a ver cómo me va, vamos a echarle ganas. Y terminaba la competencia, te bajabas de la pista y te saludabas como Sí, si nada con ya ella. los O mejores sea, amigos, ¿no? eran los mejores amigos y terminaba un intercambiadero de chamarras por todas partes. Entonces, Claro. yo hasta la fecha conservo dos de Jalisco, justo. Ajá, Entonces, porque eso hacíamos. Entonces, la verdad es que te bajas de la competencia y pues tan amigos como siempre, ¿no? claro. No, y que era muy especial que el año que entra te la volvías a topar y era como de, la revancha y ahora sí le tengo que ganar o tengo que cuidarme de que ahora no me gane ella. Entonces, sí, esas Y son muy también pues cosas. vas conociendo a tu contrincante, o sea, vas también, ya Claro. sabes, oye, pues mira, ella utiliza mucho, no sé, el lado izquierdo o utiliza más este tipo de ataque en especial, entonces, pues ya estás conociendo tu competencia y también eso pues te va desarrollando sentirte más confiada, ¿no? Sentirte ahora sí que con esos nervios que tal vez muy de inicio estás totalmente a ciegas, que no sabes absolutamente nada, pero pues ya una vez que empiezas, digamos que a conocer más y más y competir más seguido, pues estos nervios sigue siendo un nervio, ahora sí que te suda poquito la mano, ¿no? Todavía te va sudando ahí la mano y estás como que brincas, Ajá. pero creo que ya los puedes tomar de forma muy positiva. Claro. De hecho, por ejemplo, como lo mencionas que vas haciendo como amistades con gente de otros estados y así, aquí en el taekwondo había algo que, bueno, hay algo que es de cuenta que además de todo eso es le llaman el pesaje, cuando vas a ver cuánto pesas para ver en cuál categoría vas. Entonces, ahí haz de cuenta que ya cuando vas a que te saquen pues sí, tu peso, ya estás viendo exactamente con quién te va a tocar y se arma lo que le llaman la gráfica. Entonces ya bien, mira, va Chihuahua contra San Luis Potosí y luego el que está abajo es Guadalajara, no sé, Monterrey, todo ese tipo de las ciudades o los estados, ¿no? Entonces ya de ahí pues como que se te genera pues no le quiero decir ansiedad porque no es algo así como negativo, sino más bien como que ya estás ansioso de que sea la competencia porque esas llaves o las gráficas salen un día antes, entonces tú estás todo ese día antes de la competencia y ya sabes perfecto contra quién vas y de que si ganas, pues contra quién tendrías que ir y cuántos combates tienes que ganar para ganar bronce, cuántos para la final y todo eso. Entonces, como que ese tipo de cosas le agregan como cosas interesantes a los nervios, ¿no? Como el estar ya ansioso por competir para que ya ese sentimiento como que lo conviertas en motivación para que tu desempeño sea mejor. Fíjate que a nosotros sí Ujú. nos tocaba tal vez una hora antes, Ajá, eh, nos ponían con quién nos iba a tocar, que se llaman las pools.
Ok, Entonces, estas pools son, digamos que grupitos de 5 personas. ok, Entonces, compites contra esas 5 personas y esa es la primera clasificación. Entonces, de ahí pasas a lo que se llama tabla de 32 y después tabla de 16, tabla de 8 y tabla ajá, de 4, que es semifinales, ¿no? Entonces, en estas pools, pues realmente es muy al azar. Entonces, ajá. porque ahí sí no es una elección de que por peso, es una elección realmente por edad solamente y por tipo de arma. Entonces, me pudo haber tocado, por ejemplo, pues en esgrima, sí, una persona, por ejemplo, que es sumamente alta, pues tiene los brazos larguísimos, Tiene una ventaja, ¿no? tiene una ventaja. Entonces, Ujú. pues si tú eres una estatura promedio, que es mi caso, pues la verdad es que tienes que ver de qué manera o táctica tienes que hacer para competir con una persona que tiene justamente unos brazos muy largos o que es muy alta. Ajá, Entonces, esa es una. Y la otra, pues es una persona que tal vez te puede tocar una persona que ya tiene mucha experiencia y te puede tocar una persona principiante. claro, Entonces, justamente esto que es al azar, pues te toca ahora sí que competir un poco de todo y claro. no es como por nivel, ¿no? Me toca con las personas principiantes o me toca con las personas intermedias, no, o sea, te toca absolutamente con cualquiera que sea solamente el arma y que tenga dentro del rango de edad. Ya. Oye, Ale, y por ejemplo, si fuera una especie como de gráfica de esa así como de curva, ¿no? De cómo clasificarías, por ejemplo, te dicen el día de hoy, mira, vas a tener una competencia, no sé, ahorita que estamos grabando tú y yo en jueves, ¿no? Que te dicen, bueno, por decir, vamos a tener una competencia de aquí a 2 semanas. Entonces, ¿cómo sería tu curva de nerviosismo en cuanto a en cuántos días te empiezas a poner nerviosa? ¿Cuál sería el pico de esa curva donde dices, este es el momento de la competencia o previo a la competencia donde más nerviosa estoy? Y cuando es, que me imagino que es muy obvio cuando empieza a bajar, que es cuando pues termina la competencia, ¿no? Que empieza a bajar esa curva. Pero, ¿cuándo dirías tú como que empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir? ¿Y cuándo llegaría como a ese pico, a ese clímax donde digas, este es el momento más tenso, el más difícil, donde más nerviosa me pongo? No, yo creo que la verdad sí mi pico está un minuto antes de subirme a la pista. Ok, Entonces, de hecho, sí tengo muy presente ajá, que, y esto es algo que hago, es que pido ayuda, por ejemplo, en esgrima, pues tienes que, como tal vez todo no es inalámbrico, pues te tienes que conectar, ¿no? ajá, Entonces hay que conectar el arma, hay que conectarte tú, y la verdad es que me ponía tan nerviosa que no podía conectarme bien, o sea, como que me temblaba las manos para poder conectarme, me ponía claro, nerviosa porque no podía conectarme. Entonces, ya lo que hacía era pedirle a alguien, conéctame porfa, ya sea un compañero compañero, ajá, o a mi entrenador si estaba ahí, conéctame porfa, ayúdame a conectarme para como que evitar eso y darme el tiempo de darlo, o sea, dar un respiro, pero muy fuerte. O sea, lo que hacía era ajá, justo sostener el aire lo más posible y justo en cuanto saltaba el jalón era cuando iniciaba a competir. ¡Pum! ok, Entonces, eso me hacía que sacara los nervios como más rápido. También es muy común los gritos, ¿no? O sea, claro, sí, 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 sobre todo en este tipo de deportes, creo que al momento el primer toque yo era como un grito, ajá, obviamente sin gritar en la cara de mi compañero, porque eso sí es una falta. sí, como Entonces, antideportivo. Ujú. exacto, es antideportivo. Entonces, pues ese grito es lo que como me hacía sacar ese nervio de primera entrada también y pues encontrar como la parte de emoción y de concentración, porque la verdad puedes estar muy emocionado, pero si no te concentras y si no haces como una planeación estratégica de lo que quieres hacer, pues es difícil pues que lo logres, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, porque ahorita lo estás mencionando, pero por ejemplo, cuando ya estás ahí como en el gimnasio, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, si me dijeran, el torneo está al día, andaba a gusto, en esos días andaba así como tranquilón, no era como que estuviera pensando en eso todo el tiempo, sí lo tienes en la mente, pero por ejemplo, a mí un momento que yo recuerdo mucho, sobre todo cuando estaba niño, pues, era cuando íbamos manejando hacia el lugar de la competencia y cuando dábamos vuelta y se alcanzaba a ver el gimnasio por primera vez.
Entonces que veías el gimnasio de, oh, ya llegué al lugar de la competencia. Por ejemplo, para mí ese momento era un momento como de un piquito leve, de que, ya llegué. Entonces sí era como de, ok, vamos, un nervio chiquito y ya empezabas, ahora sí te bajabas, empezabas como a instalarte y todo eso. Y un equivalente al que tú mencionas de conectarte, acá en el taekwondo haz de cuenta que te dicen cuál peto te toca, si te toca peto azul o peto rojo. Entonces, hay ocasiones que te avisan, Abraham Ortiz, peto azul o peto rojo, según el que te vaya a tocar, y eso quiere decir que estás como a 2 combates de ya pasar. Entonces, haz de Ok, cuenta que ahí sí, como ya que tus tienes nervios, antelación. ajá, como que tus nervios ahí se disparan. Es así como no manches, ya me tocan 2 combates, y ahí te pones como a calentar, como a hacer a lo mejor eso de que hacen algunos que se empiezan como a caminar de un lado a otro, a hacer como una especie de laterales, a los últimos estiramientos, ya sabes, ¿no? Entonces, ya cuando te llaman al área de combate, empieza, ya sabes, el saludo y todo, y ahí hay un grito de inicio. Cuando te piden la guardia, que en taekwondo se llama chumbi, haz de cuenta que ahí hay un grito inicial. Entonces, ese grito te ayuda mucho como a esa liberación de todo lo que ya estuviste cargando, de que ya estás compitiendo. Para mí, ese momento del grito es el pico del nervio, porque ya estás o sea, estás a punto de que empiece tu competencia. Y ya, ahora sí, ya en cuanto sientes el primer punto o te pegan o pegas, ya como que ya estás en otra onda, como que la curva empieza a bajar un poquito, ya estás más bien como alerta, como pues disfrutando la competencia y me encantaba competir. Entonces, pues ya depende mucho de que si vas ganando, que si vas perdiendo, lo que está haciendo el otro. Si, por ejemplo, me imagino que a ti también te sucedía cuando estabas en tus duelos, si las cosas que tú traías preparada te estaban saliendo, obviamente tu seguridad crecía. Las patadas que estoy tirando están entrando. Voy bien. Y ves que vas arriba en el marcador, pues pues agarras seguridad, como que te tranquilizas un poco. Pero por el contrario, si tu combate no te está saliendo y estás un poquito frustrado porque a lo mejor lo que estás tirando no está marcando, pues yo creo que los nervios a lo mejor hasta aumentan, ¿no? Sí, no, o sea, pues es justo donde tienes ahí que hacer un poco del control de, porque pues tienes que hacer un cambio de estrategia. O Exacto. sea, Ujú. y eso es cuando te empiezas a poner nervioso, ¿no? Porque dices, no, lo que estoy haciendo no me está funcionando, ¿qué debo de hacer para que me esté funcionando? Tengo que cambiar esto, ahora tengo que hacer eso, que tal vez incluso a veces es que no lo dominas Claro, todavía. así es. Entonces, y no es que esté mal, es que justamente no es que esté mal, es que vas a competir y también estás aprendiendo, o sea, esto es parte de, o sea, una curva de aprendizaje, o sea, no te vas a ir a tu primer competencia, a un nacional, o sea, Así es. simplemente pues que esto poco a poco va a ir creciendo. Y también, yo creo que también aquí se basa mucho en los estilos y destrezas del deportista, ¿no? Así Habrá es. personas que tal vez de forma muy nata se le da, por ejemplo, dar las patadas o que tiene mucha flexibilidad Ujú. y pues también habrá otra persona que igual no lo tiene de forma nato y lo tiene que seguir trabajando, pero no quiere decir que no puede alcanzar lo que no puede llegar. Y ahí entra también mucho la capacidad, en este caso, pues de tu maestro, ¿no? El que está atrás viendo, o sea, las variantes que está teniendo la competencia para poder hacer, como mencionaste, un ajuste de estrategia. O sea, es que si en un combate o en un duelo va a haber variaciones, va a ser en uno de una competencia. O sea, no va a ser en una clase donde tú vas, en tu gimnasio, como lo mencionábamos ahorita. O sea, donde las cosas pueden así cambiar totalmente como lo teníamos planeado, era en una competencia, porque pues las variables son pues muchísimas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar ahí, pues un poquito como que fuera del plan, pero pues ya de ahí sigue, pues como mencionas tú, el ajuste que podamos hacer. Oye, Ale, y por ejemplo, la noche anterior podías dormir, no podías dormir, te ponías a ver la tele, te salías a algún lado a comerte algo rico, o sea, ¿tenías alguna especie como de ritual? O sea, aparte del que mencionaste ahorita, como de que te ayudaran a conectar, como de un grito cuando hacías el primer punto o el primer toque, más bien como el día antes. O sea, la competencia era el sábado, ¿qué hacías el viernes? Fíjate que siempre fui como muy rutinaria, o sea, en ese Ajá. aspecto como muy ordenada. Entonces, siempre traté lo que sí de dormir, o sea, sí de dormir. Ujú. Porque yo creo que sí el sueño, si no estás bien descansado, eso sí se ve sumamente afectado en tu competencia. Sí, claro. Entonces, eh, lo que sí hacía era, pues, tratar de comer bien. Y sabes que un hack ahí interesante es que Ajá. no me dejaban comer casi carne roja. Ok. Ajá. Sí, sí, sí. Porque la carne roja, según el entrenador, la verdad es que
todavía no sé si se ha probado ciencia cierta, pero Pero él creo que decía dentro eso. de todo, Ok. sí, pero él decía eso y la verdad es que, pues, sí en parte tenía un poco de razón, era no comer cosas muy pesadas, o sea, que fueran tan, digamos que tan difíciles de procesar y que la carne roja por lo general pues tiene mucha grasa, tiene pues muchas toxinas, ¿no? Entonces, no que no la comiéramos durante, o sea, tal vez una semana antes, pero sí era tal vez los 2 días antes, evitar las carnes rojas y los fritos para no estar pesados, o sea, entonces para no estar pesados. Y fíjate que sí, también hay una parte ahí, dicen, que está relacionada también a la elasticidad. Sí, Entonces, justamente, pues en estos deportes, pues necesitas elasticidad en las piernas, necesitas saber estirarte, necesitas, de repente das algunos brincos fuertes. Entonces, pues sí nos decían que pues, evitar este tipo de comida. de comida. eh, y al día siguiente, pues un desayuno balanceado, un desayuno de un huevito, un pan, una fruta, Ajá. llevar algún snack durante porque esa es otra cosa Es importante. larguísimo la Son espera. Sí, es larguísimas todas las larguísimo. Sí, competencias, es. duran Te citan a las 8 de la mañana, sales a las. Bueno, sobre todo si vas ganando a las 9, 10, y bien te va. Y sí, o sea, tienes que comerte un Snickers o un chocolate o algo, una manzana, una fruta, estar bien hidratado. Sí, exacto, duran es muy largo. todo el día, es maratón de competencia. Que Entonces, hay saludos a nuestras familias que estuvieron con nosotros aguantando esas jornadas porque eran larguísimas, ¿eh? Sí, definitivo. son larguísimas. Ajá, sí, Son totalmente de acuerdo, Ale. larguísimas y yo recuerdo que mis papás iban y venían, iban y venían, iban y venían, iban y venían. Entonces, Claro. creo que sí, definitivamente un mérito para ellos y pues obviamente para todos los que pudieron acompañarnos también, porque pues tú les dices, voy a competir como a esta hora y terminas compitiendo 2 horas 2 horas después. después. Sí. Oye, y bueno, saliéndome un poquito de tema, a mí me encanta cuando los papás te dicen, oiga, profe, ¿y cómo a qué hora es mi niño? Y pues no sabes nunca contestar siempre esa pregunta porque depende mucho de cuántas personas están compitiendo, de que sí, qué tan rápido está avanzando, de que si no hubo alguna, no sé, muchas revisiones en el jueceo. O sea, hay mil variables que pueden hacer que la competencia se vaya retrasando y es algo que es inevitable, ¿no? O sea, toda competencia se retrasa. Exacto, sí, sí. Entonces, Hay ajá, se me muchos hace padre. factores que lo hacen y que se hacen que se retrase, entonces, pues sí, a eso lo que hacía era justo, pues que sí comiéramos bien, sí durmiéramos bien. Claro. Eh, Fíjate que generalmente las competencias que yo tenía nacionales, que eran aquí en Ciudad de México, teníamos que llegar 3 días antes del día de Sí. competencia. Ujú. Entonces llegábamos 3 días antes porque además nos enviaban en camión. Entonces son 17 horas de viaje que llegas Sí, molido. molido, Sí. exactamente molido. Ajá. Entonces, pues esto lo que hacíamos es que al día siguiente pues tratábamos de descansar. Al segundo, ahora sí que un día antes, Ujú. hacíamos estiramientos o pequeñas prácticas, pero sin que tuvieran que poner en riesgo tanto, digamos, algo tan fuerte, ¿no? Sí, Porque o sea, como finalmente, pues soltar nomás. sí, porque Ujú. pues finalmente ahí llegan también la parte de que pues si te puedes lastimar antes de la competencia, no, bueno, pues es un caos. Sí, no, ya te la perdiste. Si te lastimas antes, ya te la perdiste. O sea, o ya no, o sabes que tu performance va a estar Muy pues bajo. súper abajo. Fíjate que yo lo que agregaría a todo lo que tú mencionaste, obviamente, pues lo de una buena alimentación, desayunar bien ese día, dormir bien antes. Yo tengo a lo mejor a mucha gente que nos está escuchando se le va a hacer muy simple, pero a mí se me hace clave y es que por ejemplo, yo unos días, bueno, un día antes más bien, o sea, por ejemplo, si la competencia es el sábado, yo el viernes me aseguraba de que esto ya estuviera listo. Me aseguraba de que en mi maleta estuviera todo lo que fuera a necesitar. Mi dobo, mi cinta, el peto, las espinilleras, todo eso, ¿no? Que en tu caso pues sería la careta, el sable. O sea, como que todo lo que yo voy a necesitar lo listaba un día antes, o lo listo un día antes, más bien, cuando vamos a competir. Y el día que ya era la competencia, salir temprano para poder ir manejando con calma, no ir a las prisas, tener como que todo muy claro dónde iba a ser la competencia. Por ejemplo, si era un gimnasio en el que yo nunca había competido, a lo mejor un día antes darme una vuelta.
ver más o menos cuánto tardaba de ir del hotel sede al lugar donde fuera la competencia, ese tipo de cosas. Yo como que procuraba mucho hacerlas. Para el mero día, pues no, como te menciono, o sea, no andar así como que, pues con el estrés de la puntualidad, más todo el estrés que ya traes por la competencia en sí, ¿no? Entonces a mí se me Sí, hace de un hecho, detalle muy simple, pero ayuda bastante. no, no, qué bueno que lo mencionas ahora, porque justo, fíjate que en esgrima es algo muy común que tu arma no funcione, o sea, Claro. o que Ujú. algún cable que tengas haga corto y no esté funcionando y no se pueda conectar bien a la máquina para marcar los puntos. Entonces, es motivo de una tarjeta amarilla Ajá. si te empieza a fallar tu equipo. Entonces, te dan la oportunidad de cambiarlo, pero si vuelve a fallar, es motivo de expulsión. O sea, Claro. es tarjeta roja. Ujú. Entonces, sí, era justo empacar varios, traer a la pista contigo, tal vez no un sable, traer dos sables, traer otro par de cables, traer otro par de conector, o sea, para justamente esta clase de situaciones. Y también pasa que a gente que se le rompe el sable en plena competencia, güey. Claro. Entonces, pues tienes que tener uno adicional. Sí, o sea, como estar preparado para ese tipo de percances, que obviamente si te preparaste con tiempo, te fuiste así pues un par de minutos antes o minutos extras de lo que tal vez necesitarías para como dejar todo arreglado, pues obviamente siempre ayuda, ¿no? O sea, y no nada más en las competencias, fíjate que a mí algo que yo valoro como que muchísimo en mi vida diaria es como el calcular bien los tiempos de cómo te vas a trasladar de un lado a otro, porque pues obviamente te pues evitas accidentes, ya sabes, o sea, como darte tu tiempo para que estés en hora de donde tienes que estar. O sea, yo creo que eso te ayuda bastante y sobre todo ahorita en una situación de tanto estrés como lo es una competencia que hay mil factores que pueden salir mal, pues mínimo que el que llegues a tiempo no sea uno de ellos. Entonces, yo agregaría eso. Obviamente, alguno de los tips que yo podría dar es que yo siento que mientras más preparado estés en tu entrenamiento, más seguro vas a estar tú de tus capacidades. O sea, yo creo que una persona que no se preparó bien o que no entrenó lo suficientemente para la competencia, obviamente pues él sabe que su preparación no fue la correcta y es más probable que esté más inseguro o más nervioso cuando ya le toque subir a su combate o subir a su duelo. Entonces, pues yo lo que te diría es, o lo que le diría más bien a la gente que nos está escuchando como un tip para manejarlo de los nervios, es que programes muy bien como que tus entrenamientos previos a la competencia, cuántos meses necesitas prepararte antes, como que estés ahí consciente de eso y pues que tu preparación ahora sí sea la adecuada, como confiando en tu entrenador, confiando en tu maestro y a la hora de la competencia, pues ahora sí que como tú lo mencionaste, ser segura o estar seguro más bien como de tus capacidades y estar seguro de lo que tú trabajaste. Y aparte, pues sabiendo que tienes a lo mejor un plan B, un plan C, en caso de que el combate no se esté desarrollando de la manera que tú lo tenías planeado, ¿no? Así es, definitivo. Sí, ¿tú agregarías algún tip que tú tengas para la gente que nos está escuchando? Porque aquí nos escuchan de muchísimas artes marciales diferentes, de otros deportes de combate, y pues en todos tienen sus competencias, ¿no? ¿Qué les dirías tú, Ale, que pues tuviste muchísima experiencia en competir y que obviamente te pasaron mil situaciones? Unos tips finales como para que ellos también se animen a tratar de ponerlos en práctica y que su competencia sea mejor. Mira, fíjate que más que tip, Ujú. creo que es voltear como el chip de los Claro, nervios, o sea, del concepto que tenemos a veces de los nervios. claro, Básicamente, tener nervios no es algo malo. El tener nervios te hace sentir, yo creo que vivo, ¿no? Realmente te hace ponerte a prueba todo lo que has aprendido, es un reto y es un reto sobre todo de mucho autocontrol. así es. Entonces, esto me gusta siempre mucho traducirlo como también a tu vida cotidiana, que puedas tener esta destreza para lidiar cualquier situación adversa que se te presente, ¿no? A Ujú. veces es la capacidad de poder reaccionar o enfrentarte a algún accidente, ¿no? Por ejemplo, y poder pensar de manera fría y clara cómo puedes ayudar o cómo puedes ayudar a alguien en dado caso, ¿no? Entonces, creo que los nervios te ayudan a hacer estos. Entiendo que pues es obviamente a veces muy diferente una emergencia, pero sí nace de ahí,
nace de ese Claro. tipo de reacción de nervios. Entonces, creo que eso sería un buen tip, o sea, cambiar ese concepto que tenemos de los nervios como algo negativo y mejor tomarlo como un reto o de control y en la que te va a poder ayudar a poderte preparar mentalmente, tener ese control mentalmente que la verdad es grandísimo. O sea, si tú lo trasladas a cualquier otra situación, poder controlar eso, no cualquiera. Claro, totalmente de acuerdo, Ale. De hecho, se me hace padrísimo que hayas dicho que los nervios no necesariamente es algo malo, porque no lo es. De hecho, una de las ventajas de estar nervioso es que estás un poquito más alerta. Porque si te fijas, ahora que lo mencionaste con la vida diaria y en muchas de las cosas como de nuestra cotidianidad, muchas veces cuando cometemos algún error o como cuando tenemos algún accidente o algo, es porque estábamos exageradamente relajados. O sea, como quedando por hecho las cosas. Veníamos tan relajados que a lo mejor nos empezamos a distraer, empezamos a ponerle un poquito menos de atención a las cosas y ahí es cuando podemos cometer errores. Entonces, los nervios de manera controlada o llevados de una manera más sana nos ayudan a estar un poquito más alertas y que en la competencia pues estemos viendo como que perfectamente todos los ataques que nos están mandando, ¿no? Y todos los movimientos que el adversario a lo mejor está haciendo para nosotros poder reaccionar a ellos. Entonces, se me hace muy valioso eso de lo que mencionas como de los nervios. Y yo nada más agregaría a eso que tú dijiste, hay una frase de un conferencista que él mencionaba que está bien, bueno, él no decía nervios, él decía la palabra miedo, que él decía que estaba padre tener miedo, pero que lo que no estaba padre es que el miedo te tuviera a ti, porque ahí yo creo que es cuando te paralizas por completo, ¿no? Si tú tienes miedo, pues estás alerta. Pero si el miedo te tiene a ti, pues yo creo que pasa eso de que estás en shock, no sabes cómo reaccionar y pues en una competencia pues nada más pierdes, ¿no? O te noquean, pues. Pero a lo mejor en Claro. una situación de tu vida cotidiana o algo, pues a lo mejor las consecuencias sí serían un poquito más, pues más grandes. Ojalá que nunca estemos en una situación así, pero como tú mencionas, yo creo que el estar en competencia y todo, pues nos ayuda a moldear un poquito más ese tipo de carácter que se requiere para salir de esas situaciones. Exacto. Fíjate Entonces, qué ajá, interesante lo que dijiste de aquí del miedo, porque ajá. justo a mí se me hace que realmente la palabra aquí es cuando tienes esos nervios que no están controlados, yo lo llamaría que es miedo. Y generalmente ese Ujú. miedo siento que viene mucho de él, que sientes que estás haciendo el ridículo, ¿no? O que muchas veces tienes este miedo porque estás haciendo algo por darle gusto a otra persona o porque quieres probar que sí Ujú. eres lo suficiente, pero no te sientes que lo eres. Claro, Entonces, realmente yo lo transfería más justo este tipo de nervios a miedo, este, porque finalmente no es que haces el ridículo, simplemente es que estás más o menos preparado o más o con menos control sobre ti mismo. claro. Sí, exactamente, porque a lo mejor tú estás mejor preparado y en el entrenamiento le ganaste 1000 veces a todos y a la hora de estar ya en la competencia no supiste controlar muy bien las emociones que traías o te ganó el estar tan ansioso o te ganó que querías meter el punto muy rápido, muy rápido, muy rápido y te llevó a cometer errores. Sí, o sea, son muchísimos los factores que influyen a la hora de un resultado en un combate o en un duelo en tu caso. Entonces, oye, Ale, fíjate que se me hace súper interesante el tema. De hecho, lo disfruté mucho. Yo creo que tanto tú como yo nos regresamos a vivencias que tuvimos en el pasado en nuestras respectivas competencias de nuestras disciplinas. Y qué padre que pues, la gente que nos está escuchando, que entrena diferentes cosas, pues son cosas que están viviendo y que van a vivir, ¿no? Y que este podcast pues de cierta manera a lo mejor a ellos les ayude como a sentirse primero identificados de que pues los nervios nos pasan a todos, tú eres pues una expertísima porque competiste 1000 veces y al igual que yo pues también competí muchísimas veces desde muy niño y hasta ahorita de vez en cuando pues a mí me gusta entrarle a ese tipo de ondas, entonces yo creo que todos ellos pueden identificarse en algunas de las anécdotas o de las cosas que estuvimos aquí platicando y pues yo creo que les pueden servir de las cosas que tú viniste a aportar, que fueron muchísimas, o de lo que mencionaba yo también de los tips que teníamos, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje final que tengas para nuestra audiencia para ir despidiendo este episodio? No, pues yo creo que el mensaje final sería que cambiemos ese concepto
lo tomemos, lo cambiemos por algo positivo. Festejemos nuestras pequeñas victorias porque definitivamente no cualquiera hace y no cualquiera tiene también la constancia, la disciplina de hacer un deporte. Generalmente muchas personas desquitan hacer el deporte porque justamente no tienen esta disciplina o porque no vencen ese miedo al qué dirán o al ponerse, exponerse en público o exponerse hasta también hacia otra persona, exponerse a lesiones. Entonces, Claro. yo creo que cambiaría ese concepto definitivamente y pues que más bien tener un control sobre nuestras emociones, sobre el miedo, qué está pasando y que analizamos tal vez un poco más los factores de alrededor y no nos sintamos mal por si no llegamos a ganar. Entonces, finalmente el chiste es participar. Así es. Ale, muy poderoso tu mensaje. Iba a decirlo al revés, como el maestro Yoda, ¿no? Muy mensaje tu poderoso. Pero bueno, muy poderoso, muy poderoso tu mensaje. La verdad disfruté mucho de tener esta conversación contigo. Créeme que ya tenía muchísimo tiempo de volverte a invitar aquí al podcast. La vez pasada que platicaste sobre el esgrima se me hizo muy agradable también. Eres alguien que, como te he mencionado en otras ocasiones, admiro muchísimo por todo lo que sabes de tu disciplina, por la manera que tienes de transmitirlo, y yo siento que tienes cosas muy valiosas que aportarle a la comunidad que escucha este podcast. Entonces, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo otra vez de grabar aquí conmigo. ¿Por qué? Porque tú estás en la CDMX y eso pues es una hora más tarde para ti, ¿no? Y a veces pues venimos los dos ya que decide el trabajo, que de todo el día y que tú te des tiempo aún así de grabar, pues es algo que yo valoro muchísimo y que te agradezco. Entonces, No, pues me muchas encantaría, gracias. ajá, me encantaría más adelante a lo mejor volver a tenerte aquí en el programa de platicar como a lo mejor de algún tema relacionado a estas disciplinas que pues nos gustan mucho porque pues como te menciono, o sea, experiencias pues tienes bastante y yo siento que a la comunidad pues le interesa, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. También quisiera agradecer a las personas que están escuchando este podcast. Valoro muchísimo que se den el tiempo de escucharnos en sus celulares, en sus tabletas o donde sea que lo reproduzcan. Les agradecería mucho que me apoyaran compartiéndolo. Si sienten que hay personas a las que les pudiera interesar las cosas de las que se platican en este programa, mándenselo, recomiéndenlo, suscríbanse en el canal de YouTube y también recuerden que está disponible en Spotify y pues sus comentarios también ayudan bastante para saber qué son las cosas que les gustaría saber, de qué temas les gustaría que platicara yo aquí, invitados que a lo mejor ustedes tuvieran como sugerencia. O si más adelante quisieran que Ale volviera a venir aquí a compartir con nosotros, a lo mejor que quisieran saber de ella. No sé, cosas como que tú quisieras agregar sobre ese lado, Ale, o dónde te pudieran contactar para si la gente quiere aprender esgrima. Pueden buscar Esgrima Chihuahua si es que se encuentran, digamos, en la ciudad de Chihuahua. Si se encuentran en cualquier otro lado de la República, pueden buscar Esgrima Mex, que también ahí viene, o viene la parte de la Federación de Esgrima, y pues ahí vienen como varias recomendaciones de gimnasios, porque la verdad es que si estás en Guadalajara, pues está lo que existe el CODE de Jalisco, que es muy bueno y que también ofrece esgrima, o la Universidad Autónoma de Guadalajara, que también lo ofrece. En Ciudad de México, pues hay muchísimos gimnasios también disponibles. También está en el Comité Olímpico, que también pueden ir a entrenar. Y pues hay varios gimnasios también privados. Y en otras ciudades también está el Centro de Alto Rendimiento, que está en Tijuana y también está en Monterrey. Perfectísimo. Muy bien. Y ya nada más para agregarle completo el comercial. Sí, Ale es especialista de esgrima. Si ustedes lo que quieren aprender es el arte marcial que yo enseño, que es el taekwondo, pueden contactarse aquí conmigo o en Facebook me encuentran como Ángel Abraham Ortiz o en la página de Detrás del Dojo Podcast. Ahí yo les puedo dar información si quieren aprender el arte marcial del taekwondo. O ya hay otros episodios aquí mismo en el podcast donde he hablado de karate, de Lima Lama, de capoeira inclusive y de otras artes marciales donde ahí viene la información de que si ustedes quieren aprender alguna disciplina diferente. Entonces, Ale, te agradezco muchísimo que hayas venido a este episodio y les agradezco a ustedes nuevamente por habernos escuchado. Esto fue Detrás del Dojo. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Abraham y cuídense mucho. Bye. Gracias, bye bye.